de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT-SUNAT, en su programa Tu Voz es Mi Voz, programa que da cobertura, aborda temas de interés laboral, nacional, vinculado básicamente al quehacer de los trabajadores, específicamente a lo de la SUNAT. Hace pocos días, se ha definido el gabinete del presidente interino José María Balcázar, quien anunció que su premier iba a ser Hernando de Soto, pero finalmente fue designada la ministra de Economía en ese entonces, Mirales, quien ha asumido el primerato. En el gabinete de la señora Mirales, funcionaria de Proinversión de larga data, ha sido designado el señor Gerardo López González como ministro de Economía. El señor Gerardo López González es un funcionario público de carrera de la SUNAT. Él cuenta con más de 19 años de servicio en la institución y antes de asumir el Ministerio de Economía se ha venido desempeñando como viceministro de Economía de la cartera, repetimos, de Economía y Finanzas. Ustedes saben que SUNAT, de acuerdo a la ley de fortalecimiento, es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al artículo 3 de la ley de fortalecimiento de la SUNAT. Por lo tanto, está en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas la SUNAT. Y si hablamos de la SUNAT, hablamos de una institución que es clave en la política tributaria fiscal del Estado. La labor que desempeña esta noble institución es vital para los servicios de educación, salud y sobre todo los servicios esenciales de nuestro país. Consideramos que en estos meses que le queda a este gobierno y que entre el nuevo, que se va a elegir el 12 de abril, que está a la vuelta de la esquina, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, por su trayectoria, puede y debe echar una mirada a la SUNAT, que es su institución de origen. Sabemos y somos conscientes que hay temas que escapan de la competencia de economía respecto a la SUNAT, pero en lo que le corresponde a SUNAT, sí los trabajadores están dispuestos a dialogar y exponer algunos temas que sí son de su competencia. Dicho esto, vamos a dar una pincelada a qué cosa viene ocurriendo en el plano nacional, en el plano estatal, en relación a los trabajadores que laboran para el Estado, que es el principal empleador en el Perú. Para empezar, diremos pues que la actual premier anunció a través de medios de comunicación junto a la presidenta del Tribunal Constitucional que iban a cuestionar los proyectos de ley que han sido aprobados en el Congreso y que según el Consejo Fiscal, Economía y Finanzas y de acuerdo a lo que manifestó públicamente la presidenta del Tribunal Constitucional, implicarían gasto adicional al Tesoro Público, por lo que tendrían visos de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Esas son las declaraciones públicas, no son invenciones de nuestro programa, sino son expresiones de estos funcionarios que han dicho a través de todos los medios de comunicación. En el paquete de medidas que ellos consideran y que han sido observadas por el Ejecutivo, aparece uno en especial que es de interés para los trabajadores de SUNAT. Nos referimos al proyecto, a la autógrafa generada en el proyecto de ley 11511/2024-CR. Este proyecto de ley aborda la ratificación del régimen laboral del decreto legislativo 728 y la incorporación de los CAS de SUNAT al mencionado régimen laboral. Este proyecto fue aprobado en segunda votación
el 5 de diciembre del año pasado. Fue remitido al Ejecutivo y el Ejecutivo la ha observado. Pero ahí hay un pequeño detalle y es bueno que los trabajadores de SUNAT y la opinión pública conozcan los entretelones de estas observaciones. Para empezar, diremos que estas han sido presentadas fuera del plazo de ley que tenía el Ejecutivo, en ese entonces con el señor Gerí y el señor Álvarez como su primer ministro, fuera de plazo, es decir, extemporáneamente. Bien, esas observaciones han sido devueltas o han sido remitidas al Congreso de la República. Nosotros como federación hemos cuestionado la presentación extemporánea de estas observaciones. Y este documento está misteriosamente desde el día 14 de enero en la presidencia del Congreso y nadie da razón de que en qué situación está y está ahí entrecomillado, archivado. Entonces, ese es un tema que nos interesa bastante a los trabajadores de SUNAT por las implicancias que tiene. Ahora, hay otros proyectos que atañen a otras entidades públicas que también seguramente tienen reparos a las observaciones presentadas por el Ejecutivo a los proyectos que atañen a esas entidades. En todo caso, nuestra solidaridad para que las observaciones sean desvanecidas por sus respectivas entidades y las organizaciones sindicales que existen en dichas entidades. También hacemos notar que hace pocos días, el día 23 de febrero ahorita, ¿no?, el congresista Pasión Dávila, que estaba pauteado para intervenir, pero tiene problemas de comunicación, problemas técnicos, pero en cualquier momento puede aparecer la comunicación, pero él está en una carretera al interior del país y ojalá que podamos comunicarnos en lo que queda del programa. Bueno, la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios agradece al congresista Pasión Dávila y a todos aquellos que han firmado el proyecto de ley 14025-CR, ¿no? Este proyecto de ley establece, como le decimos a los trabajadores que a veces pues por límite de tiempo, por otras cosas, no leen cabalmente el proyecto de ley. Bueno, este proyecto de ley, el 14070, propone regular la naturaleza, organización, gobierno corporativo, las competencias, la gestión, el régimen del personal, la línea de carrera, integridad institucional y la transformación digital de la SUNAT como ente público responsable de la administración de los tributos internos, del gobierno nacional, de la administración aduanera y de otros ingresos públicos que la ley le asigna. Este proyecto, consideramos, los que venimos de largo tiempo persiguiendo la presentación por lo menos de este proyecto, que SUNAT se apunte a mediano o largo plazo a la autonomía constitucional de la SUNAT, que le corresponde por su naturaleza, por las delicadas funciones que desempeña y por el impacto de la determinación que tiene sus labores en beneficio del país. Repetimos, que impacta en salud, educación y los servicios esenciales de nuestra patria. Eso es lo que viene ocurriendo. Tenemos entendido que ya acaba de llegar el presidente de la Federación de Trabajadores Aduaneros y Tributarios, quien va a complementar algunos tópicos relacionados a los aspectos laborales. Luego de una pausa, vamos a hacer una pausa en unos breves instantes. También debemos comentar, antes de ir a la pausa, que hace poco se ha convocado un concurso público interno. Este concurso público interno, luego de leer las bases, emergen pues indicios y visos de discriminación en los requisitos generales. Algo de eso va a tocar el compañero Abilio Minaya,
La discriminación laboral, ustedes saben, señores televidentes, compañeros trabajadores de SUNAT, que de acuerdo a la OIT y a la Constitución Política, están prohibidos cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, por credo religioso, por situación económica, etcétera, etcétera. En el siglo XXI es inaceptable que aparezcan estos concursos con visos evidentes de discriminación. Ahora sí, hacemos una pausa para que el compañero Abilio Minaya complemente algunos temas más sobre la actualidad en la SUNAT y en otros ámbitos del sector público. Una pausa y regresamos.
Decíamos antes del corte, antes de la pausa, que estábamos contando con la presencia del presidente de FENTASUNA, el compañero Abilio Minaya, con quien vamos a comentar algunos tópicos muy importantes relacionados al proyecto de ley 14070, proyecto de ley orgánica de la SUNAT. A ver, empecemos por el comienzo, como decían los antiguos, ¿no? ¿Qué diferencias o coincidencias habría, por ejemplo, en el caso de la naturaleza jurídica, de lo que existe actualmente SUNAT versus el proyecto de ley presentado el 23 de febrero, compañero Abilio? Bueno, muy buenos días a todos los trabajadores, amigos, amigas de nuestra federación. Como ustedes saben, el trabajo de la FENTAS, la misión es siempre permanentemente buscar mecanismos que aporten al bienestar de los trabajadores sin descuidar definitivamente el trabajo institucional que significa SUNAT para el país, específicamente para el Estado, que es dotar de cerca del 90% de los recursos públicos. Yendo a la respuesta, no parece que estoy evadiéndola. Bueno, ahorita somos un organismo técnico especializado, estamos escritos al MEF, ¿no? Tenemos un determinado nivel de autonomía administrativa y económica. La idea del proyecto 14070 es transformarla en una entidad pública descentralizada con autonomía funcional, técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal, principalmente presupuestal. Pero el plus que no tiene hoy es de añadirle el concepto de gobierno corporativo. Eso no significa, nos gustaría, pero creo que el momento no está maduro para ello, que la entidad tuviera una autonomía referenciada, ¿no? Que tiene como referente el BCR. Tenemos una autonomía que evidentemente ha tenido su historial en el BCR, pero los últimos 20 años ha aportado estabilidad en el tema de la moneda. En la naturaleza jurídica es inmediatamente inferior de una norma de rango constitucional, y es una ley orgánica que le permita elevar su performance como entidad de la recaudación tributaria del país. Sí, justamente hace pocas horas el señor Julio Velarde, el presidente del BCR, nos recordaba a todos los peruanos que la autonomía del BCR no viene de la Constitución del 93, sino data de la Constitución de 1979. Adelante, compañero. Bueno, esa pregunta, esa observación, evidentemente todos la hemos leído, por lo menos las personas que estamos preocupadas en estar informados, es correcto. Y ustedes se preguntarán, pues entonces, sobre todo los que ya tenemos cierta cantidad de años recorridos en esta vida, es cómo es posible que, dada esa autonomía en los años 80, específicamente el 85 y 90, el primer gobierno de Alan García, se haya descontrolado el manejo de la política monetaria. Y eso es un tema que mucho tiene que ver no solamente con las normas, ¿no?, con el marco legal, sino también con los equilibrios que la Constitución debe garantizar para el funcionamiento de todas las entidades del ámbito público. Evidentemente, mucho tiene que ver aquí, por lo menos el impulso inicial, para que después se transforme en una política instituida, la voluntad política de los gobernantes de turno. Alan García, la voluntad no era justamente de cuidar que la inflación que castiga sobre todo a los más pobres se redujera. Pasamos los 1000 puntos porcentuales, la recaudación cayó a 4 puntos del PBI. Vino el ingeniero Fujimori, puede ser con sus luces y sus sombras, estabilizó la moneda, le dio un manejo rígido, respetó la autonomía, la reincorporó en la Constitución del 93, y desde ahí en adelante el país ya no ha conocido extremos tan terribles de hiperinflaciones. Las inflaciones no han desaparecido, pero han sido controladas. ¿Por qué? Porque ha habido un marco institucional para que una entidad altamente especializada haga su trabajo manteniéndose apartada de los vaivenes políticos, los vaivenes de la coyuntura, ¿no?, que implican interferencia, ¿no?, con su labor técnica, ¿no?
Algo similar está planteada este proyecto de ley 14070 para que la entidad esté ajena a los cambios, por ejemplo, de jefes. Ya han sido 7 jefes de SUNAT en los últimos 2 periodos presidenciales. Ya, en resumen, ¿cuáles serían las coincidencias o no entre la situación actual de SUNAT versus el proyecto de ley presentado? Bueno, primero la diferencia, digamos, ¿no? Seguimos siendo una entidad con relativa autonomía, pero esta es una autonomía reforzada, ¿no? En cuanto a la naturaleza jurídica. En cuanto al gobierno corporativo, ahorita la máxima autoridad es el superintendente, ¿no? En el proyecto de ley se plantea, el proyecto de ley de la autoría del congresista Pasión Dávila, plantea un consejo directivo de 5 miembros que provienen del MEF, del propio superintendente, y 3 independientes, ¿no? 3 independientes, de tal manera que no tienen ninguna conexión, digamos, con el trabajo directo técnico de la entidad, pero sí los otros 2, el del MEF y el superintendente. Y los sí. 3 independientes, disculpa, los 3 independientes, ¿cómo llegan? ¿Cómo acceden? ¿Qué? Bueno, de manera similar, por concurso público. Para empezar, el jefe ya que nos estamos reflejando en el BCR, a pesar de que es un cargo que lo nomina el Congreso, ¿no? Una mayoría calificada, sin embargo, no todos llegan al momento de la elección, si no es por su haber atravesado un conjunto de filtros previos que han perfilado su idoneidad técnico-profesional para el cargo. De la misma manera, el proyecto de ley está diseñándose para que no cualquiera, ¿no? Llegue a la posibilidad de ser designado superintendente nacional. Una inquietud, ya. Esos 3 independientes, ¿cuáles serían su procedencia? ¿De colegios profesionales, de la sociedad civil, del sector empresarial? ¿Cuál sería el origen de estos 3 independientes? Bueno, el tono no está diseñado para especificar, digamos, si vienen de los colegios. Ojalá que vinieran los colegios profesionales, de los gremios empresariales, de los gremios laborales y de todos aquellos que tienen que ver de repente de las MIPES. Ojalá, pero digamos que el filtro no es tan riguroso en eso. Basta con que los que entren a ser designados o elegidos miembros del Consejo tengan la idoneidad necesaria, la solvencia moral, ética y profesional para saber que el asunto tan delicado de recaudar impuestos a los peruanos y a las peruanas está en buenas manos, y hay un directorio que de alguna manera sirve como un soporte, pero también a la vez como un filtro para que las políticas de recaudación tengan un curso correcto hacia el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. En esa línea, podemos decir, ese consejo directivo de 5 miembros, del MES, del superintendente, ¿qué poder del Estado lo designa? O sea, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿cómo sería la cuestión ahí? Siempre la designación por ley orgánica es a través del Ejecutivo, ¿no? En lo que corresponde, en lo que concierne. Y en lo que toca al superintendente, la idea es que esto también tenga una estación de control político por parte del Congreso de la República. Como por ejemplo, podrían aparecer entonces los consejos, los comités permanentes de auditoría, de gobierno digital y ética, ¿podría ser? Sí, bueno, esos son comités adicionales que complementan el concepto de gobierno corporativo que no existe en el marco legal actual. ¿Sí? Una entidad tan importante que aporta tal cantidad de recursos, cerca del 90%, año a año, que dota lo central de los recursos que maneja el Estado para inversión, para planillas, para mantenimiento, para seguridad, educación, salud, etcétera, 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 debe tener un manejo mucho más depurado, instituido y con mayores mecanismos que puedan garantizar que ese trabajo sea de manera transparente y orientado al bienestar de la población. La designación del superintendente se efectúa mediante ¿qué? Actualmente, por resolución suprema. Actualmente sí, esa resolución suprema lo propone el ministro del ramo, lo firma el presidente junto con, en este caso, el titular del MEF, junto con el presidente de la República, es el que designa a los superintendentes. Ya, y la propuesta del proyecto presentado es muy similar a la forma como se elige al director
o al presidente del BCR, ¿no? Esto se presenta una terna, ¿no?, de candidatos, se somete al consenso político y evidentemente el Congreso es el que representa políticamente a los ciudadanos y las ciudadanas del país, son los que determinan en base a los argumentos, en base al debate, en base finalmente a la correlación de fuerzas. O sea, en este caso, por ejemplo, actualmente lo designa el Ejecutivo. Sí. La propuesta apunta que sea designado por el Congreso mediante ratificado por el Congreso. Mediante concurso público. Mediante concurso público y ratificado por el Congreso. ¿Y qué nos podrías comentar, por ejemplo, cuál es la situación actual de la SUNAT y la propuesta del proyecto 14070 en cuanto a las principales funciones? Bueno, las principales funciones, como todos sabemos, la matriz de esto ha sido siempre la SUNAT, lo escuchamos, tiene que ver con la recaudación tributaria. En el año 2003 se le añadió una función más, por la fusión por absorción, que fue el tema del control de aduanas, ¿no?, y también la percepción en su sector, en su ámbito, de los tributos aduaneros. Después ha ido ampliando progresivamente más, inclusive se le encargó la función de recaudar los fondos previsionales, es decir, para los trabajadores que cumplen su ciclo laboral y ya pasan al retiro. Bueno, quien hace el trabajo de recaudar esos fondos y derivarlos a la ONP es la SUNAT. También con E-Salud, un importante sistema de aseguramiento de la salud pública de los trabajadores, ¿no? También esos aportes son recaudados por la SUNAT y derivados a las entidades respectivas, en este caso de salud. El cambio, yendo a la pregunta que tú indicas, es que todo eso ya se viene haciendo y sin embargo, como esto ha sido producto de desempeño histórico, si cabe el término, sin mucha fanfarria, pero la historia es simplemente el registro de lo que ha pasado. No ha habido un momento en que se sistematice, se integre y se modernice el marco legal. Acá lo que buscamos es darle una coherencia actualizada e integrada de estos distintos encargos que ha venido asumiendo la SUNAT en mira hacia el país. Ya. Hay un tema que es medular para los trabajadores SUNAT. ¿Cuál es el régimen actual de los trabajadores de SUNAT y qué es lo que propone el proyecto 14070? Bueno, el régimen actual tiene 3 regímenes, no es un solo régimen, aunque originalmente, según la ley de creación y las posteriores de los años 90, instituyeron que el régimen laboral prevalente, el principal, es el 728, que es el régimen de empresa que por una ficción legal se asimiló al sector público, ¿no? Eso se hizo durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Después se han ido reincorporando, sobre todo por el trabajo de la CGTP a través del Acordes, trabajadores despedidos en los años 90, que al reincorporarse recuperaron el régimen que tenían de origen, que era el 276, pero en realidad no son ni 30 trabajadores el día de hoy que están bajo ese régimen del 276. El otro que existe en la SUNAT es el régimen CAS, el 1057. Entre todos hacen un total de 12.000 trabajadores. En realidad son cerca de 8.500 trabajadores 728 y el resto son CAS de los dos, digamos, de las dos condiciones. Los que tienen plazo indeterminado y los que tienen ya a plazo indefinido, que es similar al indeterminado al 728. Entonces, la idea es que, en cuanto al régimen, este proyecto de ley es claro. Se necesita reforzar aquello que ha servido para que hayamos salido de una estándar de 4 puntos, 5 puntos porcentuales del PBI al inicio de los 90, a saltar a alrededor de 15 puntos porcentuales y estamos en deficiencia. Sin embargo, consideramos que un cambio es la amenaza de pasar a un régimen de carácter general como es el régimen de servicio civil, lo que podría significar para la recaudación pública, la recaudación tributaria y evidentemente para los ingresos públicos un grave riesgo.
Porque si ya ha estado funcionando como 728, ¿por qué retroceder a un régimen que tiene menos atractivo, menos versatilidad para el manejo gerencial, menos posibilidades de atraer talento joven, porque se necesitan muchos jóvenes, nuevos profesionales, que puedan ir reemplazando las promociones que ya van saliendo del ciclo laboral? Entonces, este proyecto tajantemente dice que el régimen laboral es el 728. 728, y ya no, evidentemente porque el tiempo ya ha hecho inviable que se mantenga el 276, salvo casos puntuales de reincorporaciones que se han dado por estos despidos. Este proyecto también crea la línea de carrera tributaria de aduanera, ¿no es cierto? Sí, porque acuérdense, si pasáramos, si transitara la entidad al régimen de servicios civiles, este régimen ya tiene todo estructurado. Ahí ya no hay posibilidad para establecer, porque el régimen, la ley y su reglamento estratifican cómo deben ser todos los conceptos que contiene un reglamento de carrera. Cómo se ingresa, cómo se permanece, cómo se asciende, cómo se termina y cómo se sanciona. Acá lo que estamos planteando es, si es que el régimen es 728, evidentemente tenemos que, sobre la base de los documentos conexos, como la Ley Marco del Empleo Público, estratificar una norma de carrera basado en 728, ¿no? Vinculado principalmente a la Ley Marco del Empleo Público. Esa es el mandato de este proyecto de ley, eventualmente que se transforme en ley, no de que reglamenta una línea de carrera, no que emite una norma donde se contempla un sistema de carrera, no. Lo que dice es, deriva a la emisión de un reglamento que contemple estos aspectos. Ya. Para los servidores tributarios aduaneros. En el tema de la transformación digital, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el hoy de SUNAT y qué es lo que propone el proyecto presentado? Bueno, como todos recordamos, sobre todo los más antiguos, antes el trabajo era en papel. Digamos, eso era lo que vendríamos a hacer la Administración Tributaria 1.0. No solo en la SUNAT. Evidentemente no solo en la SUNAT, pero digamos, de todas maneras, previo a la pandemia, durante muchos años atrás, venimos trabajando con el sistema de SUNAT online, o sistemas en línea, digamos, ¿no? Donde el contribuyente no tiene que irse a comer engorrosas colas y desplazarse, sino a través de su clave SOL y su RUC puede hacer un seguimiento de sus obligaciones tributarias y de todo lo concerniente a ello. Bueno, esa era la Administración Tributaria 2.0. Pero evidentemente ahora estamos siendo bombardeados por un sinfín de aplicativos que nos ponen en la bandeja el uso de la inteligencia artificial de distinta manera, de distinta forma, con distinto enfoque, especialidad. Y evidentemente la SUNAT, nos guste o no nos guste, frente a ese cambio tecnológico, tiene que también agarrar la manija de ese cambio tecnológico para poder mejorar su propia función recaudatoria y fiscalizadora. Esa es la Administración Tributaria 3.0, que tampoco es un concepto, digamos, inventado, es un concepto que son prácticas, las mejores prácticas, por ejemplo, que utilizan e implementan entidades recaudatorias de países que pertenecen a la OCDE o OCDE. Ya. Entonces, eso integra a la SUNAT con los contribuyentes, con los usuarios de comercio exterior, utilizando la IA, la inteligencia artificial, para fiscalizar, para ciberseguridad, laboratorios de innovación. Y en cuanto a la rendición de cuentas, igual, ¿qué hay hoy en SUNAT en rendición de cuentas y qué es lo que propone el proyecto presentado? Bueno, actualmente la SUNAT tiene que enviar o remitir informes periódicos al MEF y a la Contraloría respecto a su trabajo. Ese es su rol actual. Sin embargo, nosotros consideramos que además de cumplir con esas, digamos, 2 estaciones de control de rendición de cuentas, también el Congreso tiene que entrar a verificar cómo está yendo la evolución de los indicadores de la recaudación, es decir, el cumplimiento de las metas institucionales para mejorar la recaudación, ¿no? Tiene que ver cómo es que la entidad se va adecuando, transformando para digitalizarse cada día más, incorporando intensivamente la inteligencia artificial para poder hacer mejor su trabajo de recaudar, elevar los niveles de recaudación tributaria, de fiscalización
y de reducción de la informalidad en materia tributaria, la informalidad económica que afecta a lo tributario, ¿no? En esa línea es el cambio, digamos, de este proyecto, establece, además de todas las anteriores obligaciones, un control político más directo del Congreso. Esa es la diferencia en la rendición de cuentas. Podríamos concluir que este proyecto busca institucionalizar a la SUNAT como un ente con mayor autonomía, ojo, con un mayor nivel de profesionalización y digitalización. Bueno, esperemos, pues, hagamos votos. Sí, pero sí, compañero Cuya, no se olvide que, sí, es verdad todo esto, la idea principal es la creencia, pero el tema es cómo, porque todo el tiempo estamos diseñando, pensando en cómo logramos salir de ese estancamiento de la recaudación, que es un estancamiento solo en los porcentajes, porque la recaudación se incrementa, digamos, año a año, se aporta más dinero, no se aporta la misma cantidad. Evidentemente el porcentaje estancado, entre comillas, es porque está referenciado al PBI. El PBI va creciendo todos los años y por lo tanto ese supuesto estancamiento implica también un crecimiento de la aportación. Pero la diferencia con el marco legal actual es que el nuevo marco legal lo que busca, al dotarle de una mayor autonomía, profesionalización, digitalización y mejorar la relación, el feedback con los contribuyentes, es instituir un gobierno corporativo, colegiado. Es decir, que una función tan importante no esté más o menos suelta, entregada a una función que solo el Ejecutivo y específicamente solo el MEF pueda controlar, sino que tenga una mayor margen de rendición de cuentas que respecto del espectro de así es, de trabajo, de fiscalización, del trabajo del fiscalizador. Una pregunta, hay muchos contribuyentes, usuarios, ciudadanos de a pie, preguntan, me dicen, ¿cuándo ha sido la última vez que la Contraloría ha auditado operativa y financieramente a SUNAT? ¿Se tiene conocimiento de eso? No tengo conocimiento directo, bueno, pero entiendo que la Contraloría es una de sus funciones verificar. Esto es algo que es muy importante, ¿eh? Hace 10 años que la Contraloría no audita a SUNAT, solamente terceriza, y no para la auditoría financiera en sí, sino para determinados aspectos, a sociedades de auditoría designadas por la Contraloría. Ahí hay algo que corregir y que avanzar. Bueno, en este caso, además de la Contraloría, el MEF, el Congreso ingresa a revisar el tema de la rendición de cuentas del trabajo de la SUNAT, lo cual nos permite un mayor espectro, digamos, del control político que entidades que tienen este peso estratégico en el Estado se deba someter. Vamos a entrar al último tramo con dos temas puntuales que son ahorita de palpitante actualidad para los trabajadores de SUNAT, ¿no? Sobre el proyecto 11511 y finalizamos con el tema del concurso recientemente convocado. Empecemos por el 11511, David. Bueno, al respecto, todos hemos estado atentos, los trabajadores de la SUNAT, hemos percibido que había una clara oportunidad donde confluíamos muchos sectores, varios sectores, no solamente el ámbito sindical, porque traía una respuesta, una solución a dos temas que son de mucha preocupación por los trabajadores de la SUNAT. Uno de ellos, evidentemente, es neutralizar de una vez por todas la amenaza permanente de pasar a un régimen distinto, donde se tiene que concursar de nuevo, porque se cierra. Base cero. Se cierra, claro, es lo que pasó en los 90, ¿no? Claro. Se liquidó un régimen del cual se venía y para pasar a un nuevo régimen que fue el 728. Evidentemente en ese interín hubo un corte del tiempo de servicio, de los derechos, de los beneficios, del historial del trabajador, lo cual a nosotros nos parece excesivo, digamos, de repente en los 90... 5 segundos. Hay un grupo de, me parece, 81 compañeros trabajadores que fueron cesados en esa década justamente y que han sido reincorporados hace no más de 6 meses. A ellos no se les reconoce lo que el tiempo de servicio que la ley 27803 dispone, los 12 años. Esa es una discriminación. Para citar ese es un tema para trabajar. Evidentemente que los compañeros, si solicitan la intervención de la Federación, si están afiliados, de manera natural tenemos que buscar la gestión. Pero bueno, entonces,
El 11511 resolvía los dos temas. El tránsito al régimen de servicio civil, no a la ley, porque muchos hablan de la ley servir. Siempre hemos aclarado que la ley servir, en todo caso, está referida a la ley de creación de la autoridad de servicio civil. O si quiere referirse a la ley 30057, es la ley de servicio civil, dentro del cual trae un nuevo régimen diferente al 276, 728, 1057, que hace poco se ha santificado por el TC como otro régimen público más. Bueno, la ley de servicio civil que se vende, ¿no? Hasta el día de hoy, sin embargo, muchas entidades están escapando de esa maravilla de régimen de servicio civil. Hace poco el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, los trabajadores del Tribunal Constitucional, antes fue la Superintendencia de Banca y Seguro, el BCR, el Congreso, ¿no? O sea, sí, un producto tan maravilloso que nos va a relanzar, reconocer el mérito o la meritocracia de los trabajadores. ¿Por qué es que las entidades se están escapando de él? Claro. ¿Por qué es que las entidades no han transitado, no son ni 5.000 trabajadores en el nuevo régimen 30.053? Evidentemente, ahí hay un balance que hacer. Lo concreto es que los trabajadores ya hemos analizado este aspecto. Hemos analizado, evidentemente, también el marco legal, y lo que hace es meternos a la amenaza es una tromba de incertidumbre respecto de los derechos que ya tenemos, ¿no? Y la preocupación es que retrocedamos, tanto en derechos como a nivel salarial. ¿Y el 11.511 qué en concreto? Nos resuelve el tema porque ratifica el régimen 728. El otro extremo es el 1057. Utilizo esa palabrita que se nos pega a los abogados. El otro aspecto es establecer un marco legal para que los compañeros CAS, con una determinada secuencia de requisitos, ¿no? Que están en ese marco legal, como en otros proyectos, independientemente que tratan este tema, como 5 o 6 proyectos más para los trabajadores de UNAT, pero sin embargo en específico establece que el trabajador tenga carácter indeterminado, su contrato, es decir, ya no sea un CAS clásico, renovable, periódico. Correcto. Y que tenga mínimo 3 años. Ya. Eso, el 11.511 zanja de que esos trabajadores debe establecerse un plan para su incorporación paulatina al 728. Ya. Esos dos temas son resueltos por la 11.511. ¿Qué pasó con el 11.511? Bueno, ahorita el Congreso lo aprobó. Ahorita dejó de ser un dictamen de un proyecto de ley. En segunda votación. Pasó a ser una autógrafa porque se necesitan 2 votaciones que la aprueben, y eso ha sucedido. Se derivó al Ejecutivo, entonces presidido por José Gerí. Y José Gerí. Y el Premier. Exactamente, el Premier Álvarez. Y el Ejecutivo, a nuestro entender, ya hemos hecho una minuciosa revisión del marco legal respectivo, los pronunciamientos de tribunales administrativos y del Tribunal Constitucional, y el Poder Judicial envió sus observaciones a destiempo. En términos legales se conoce ese concepto como extemporáneo. O sea, fuera de plazo. Fuera de plazo. Si usted va al juez y le dio un plazo y lo presentó fuera del plazo, el juez ya no lo va a tener en cuenta. Evidentemente no estamos hablando en el ámbito judicial, sino en el ámbito político, pero el marco de actuación de relación entre un poder del Estado, el Ejecutivo, con el Poder Legislativo, también está sujeto a la ley de procedimiento administrativo general y a otras normas conexas. La 27.4, la famosa. La 27.444. Para nosotros, y eso hemos sustentado en las distintas instancias de manera por escrito, documentadamente, esas observaciones deben ser declaradas extemporáneas y por lo tanto el Congreso directamente debe ordenar la publicación de la autógrafa para que empiece a operar y se vuelva ley. O sea, la Federación ha observado la extemporaneidad de la presentación del Ejecutivo y lo ha presentado al presidente del Congreso. Exactamente, lo ha presentado al presidente del Congreso, lo ha derivado también una copia a otros actores, como la comisión, en este caso la de presupuesto, la de economía, algunos voceros, no todos, y algunos congresistas que apoyan decididamente esta ley, digamos, ahorita todavía tiene nombre de proyecto, que es el 11.511. Si la memoria no me falla, nosotros hemos presentado al presidente del Congreso
hemos dialogado presencialmente con el vicepresidente, quien públicamente ha manifestado que va a pedir su aprobación por insistencia. Y a su vez, el tercer vicepresidente acordó el traslado de nuestro reclamo al presidente. Asimismo, FENTAL ha oficiado a los 13 portavoces de los grupos parlamentarios, haciéndole conocimiento de la extemporaneidad en la presentación de la asociación y solicitándole que llegado el momento se pueda aprobar por existencia. Creo que ese es el resumen del 11.5. En el ámbito legislativo, sí, ese es el resumen en el ámbito legislativo, pero evidentemente esta cancha no solamente es como el descentralizado, vas y juegas de local, a veces te tienes que ir de visita. Ahorita el local es el Congreso, porque él es el que finalmente va a decir, oye, es extemporáneo, entonces lo mando a publicar inmediatamente, como decimos en el marco ipso iure. Para terminar, compañero Abilio, tenemos 2-3 minutos. El concurso público interno, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, hay bastantes denuncias verbales hasta el momento de las irregularidades, de que todo esto está direccionado, de que todo esto es más que una pantomima. A eso se suma lo que nos llega, ¿no?, de distintos trabajadores que evidentemente piden el anonimato de este tipo de datos, de este tipo de información que hay que corroborar. No digo que eso sea veraz, que hay que corroborar, hay que examinar la evidencia y hacer la denuncia respectiva si es que la evidencia lo apoya, pero a eso, que es lo que percibimos en estas últimas horas, se suma a, digamos, que este no es un concurso abierto a todos los trabajadores como debiera ser, ¿no? Porque concurso es eso. Claro. Nadie le está pidiendo que abra este concurso a la ciudadanía en general, lo cual la competencia sería más fuerte. Es interno, y entonces no debe haber ningún tipo de discriminación con ningún tipo de régimen. Y los trabajadores CAS no están incluidos en su posibilidad de presentarse a concursar y eventualmente ganar. ¿Qué vamos a hacer frente a eso, compañero? Bueno, lo que estamos haciendo es enviar una comunicación a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, instando a que inicie una supervisión del proceso, ¿no? Ellos están en su plena facultad, digamos, están directamente subordinados de la PCM y por lo tanto desde ese ámbito tienen un rol, y además su rol es rector del manejo de los recursos públicos en el Estado. Tienen plena posibilidad, pleno derecho, plena facultad para iniciar un proceso de fiscalización. Esperemos que en las próximas horas esto se pueda rectificar, corregir, y se pueda paralizar estas circunstancias, se revisen las situaciones anómalas que reportan muchos trabajadores a nivel nacional. Muy bien, hemos culminado el programa de hoy día. Agradecemos la sintonía de los trabajadores SUNAT, de la ciudadanía, a este programa Tu Voz es Mi Voz. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Me despido, Daniel Ángel Cubillas. Abilio Minaya Rojas. Muchas gracias por su gentil sintonía.